Hoy Raúl Fernández nos propone otro enfoque, que ya de por sí el propio espacio lo propone cada vez que viene por aquí, ¿no? Sí. Alternativas a la salud, desde el punto de vista de un problema que tenemos en nuestra sociedad, que es sanitario, que es social, que es educativo, que es sentimental, que es familiar, que es de todo. De todo, y todo. para Muy todos, fuerte, muy porque fuerte. es un problema que no solamente afecta a la persona en sí misma, sino también, por supuesto, a todo su entorno. Hablamos del alcoholismo, ¿no? Yo lo centré, por una razón, lo centré en el alcoholismo, pero podemos extenderlo. Sí, Sabes adicciones. que el alcohol es una droga, Sí. líquida, pero es una droga. Permitida. Exacto, permitida. Y podemos extenderlo a cualquier otra adicción. Sí. A lo largo de muchísimos años, lo primero, se cataloga de enfermo al que padece esta Sí. situación. Segundo, tengo muchos amigos que son alcohólicos retirados, jubilados. Sí. Y fíjate que desde el principio, yo todavía no me dedicaba a las terapias alternativas. Sí. Me llamó mucho la atención. Hace 10 años que no bebo, pero sigo siendo un alcohólico. Sí. Y era algo que no me gustaba, ¿no? Sí, esa que siempre es como el lastre que llevas en tu vida. Exactamente. Y claro, la explicación es que si yo dejo de decirme alcohólico, puedo caer en la tentación. Exacto. Como ya no lo soy, puedo beber una copa detrás de otra. Sí. Aquella broma, una copa detrás de otra. Detrás de otra, exacto. Y no, yo quiero superarlo. Fíjate que todos en la vida alguna vez hemos bebido. Yo, por ejemplo, cuando era muy joven, con amigos, salíamos y bebíamos a lo mejor 20 o 30 cervezas, no estoy exagerando, y algunas otras cosas. Pero hay personas que rápidamente se dan cuenta que por alguna razón no están haciendo algo bien, que eso les está produciendo un daño. Y fíjate que yo hoy no quiero hablar de todos los daños que produce el alcohol. Sí. Tú mencionaste los familiares y sociales, pero riñón, cerebro, físico, exacto, todo, ¿no? No, vamos a dejar el miedo a lo que va a pasar para centrarnos en por qué una persona llega a una adicción. Ajá. Bueno, yo he leído muchísimos, estoy hablando más de una docena de grandes investigadores que se han hecho famosos en el mundo entero, como Robert Callahan, como Gary Cray, como David Hopkins, psiquiatras, y puedo seguir con la lista, que han llegado a demostrar que para entrar en una adicción, una prioridad es tener algo que me induzca a ello. Una creencia limitante, dicen en programación neurolingüística. ¿Qué significa? Que yo, te voy a poner un ejemplo. Mi padre me dice que soy un inútil y no voy a poder llegar a lo que yo quiero, a ser médico, ingeniero, lo que sea. Para ocultar ese trauma que mi padre me dice esto, bebo o me echo el porro. Cuando nublo ese recuerdo, porque mi padre es mi mentor, es el que me hizo, es mi ídolo. Y entonces mi ídolo me dice que yo no sirvo. Entonces oculto detrás de esa adicción del alcohol, del tabaco, de cualquiera, ese trauma que traigo. Acabas de mencionar miedo. Una persona tiene un accidente, sale bien de ese accidente, pero queda grabado. Inclusive hay una investigación que yo te la he mencionado, redes neuronales, redes emocionales. Cuando para cada evento, no importa si es el nacimiento de un niño que me da toda la alegría, o conozco a la mujer de mi vida y estoy fascinado, hago un grupo de neuronas que van a memorizar ese evento satisfactorio. Pero, cuidado, cuando tengo un evento traumatizante, atemorizante, aterrorizante,
o lo que sea, fóbico, lo que sea, sí, se me hace una red de neuronas, un grupo de neuronas que va a guardar ese recuerdo, y eso va a ser, antes te mencionaba que cuando sucede algo parecido, es aquella historia de ese médico que empezó a ponerle el timbre, el plato de comida, la luz y el bofetón a un perro, sí, y que cada vez que el perro iba a comer sonaba la chicharra, se encendía una luz y le daba un bofetón. Ya luego el perro veía el plato de comida, encendía la luz y se alejaba porque sabía que venía el bofetón. Sí. En nuestro cerebro se hace esa misma red neuronal que va a hacer que te inhibas de muchas cosas, que me inhiba, sí, de conseguir. Ahora, ¿cómo me puedo desinhibir? Bebiendo, fumando. Sí. Y cuando digo fumando, marihuana, sí, hachís, o incluso cualquier tipo de droga, ¿no? Fíjate que cuando te pones a investigar, la mayor adicción en el mundo son los ansiolíticos, sí, y los antidepresores. Sí. Y crece exponencialmente cada año la adicción a estos productos. Y especialmente en la parte femenina. Las mujeres son grandes consumidoras de ese tipo de Prozac, la famosa pastillita de la felicidad y demás, ¿no? Exacto. Y que claro, no da felicidad, oculta lo, sí, que me está sucediendo, y cuando pasa el problema, vuelve a estallar esa bomba que tengo ahí metida. Bueno, pues fíjate, esto es el otro enfoque. En Estados Unidos, Francia, Canadá, bueno, un montón de países, Inglaterra, se usa mucho la acupuntura porque una persona quiere dejar, pero siente la tentación. Sí. Hay un hecho fabuloso con la acupuntura, vamos a hablar ahora, sí, de acupuntura, y es que yo puedo estimular ciertos puntos que cuando tú dices, me apetece echarme un cigarrito, sí, me voy a echar un cigarrito, y cuando enciendes el cigarrillo te empieza a dar un asco y lo rechazas. Sí, cierto. Lo mismo pasa con el alcohol. Voy a beber, ¡ah, qué asco! Sí. Este vino está rancio. No es el vino, es que se te crea unas enzimas, sí, en el cuerpo que producen el rechazo. Bien. Esto está científicamente demostrado. De hecho, te decía, en diversidad de países, Alemania, Francia, etcétera, usan la acupuntura corporal de pies a cabeza para rechazo de las adicciones. Y la auriculopuntura, acupuntura en el oído, en la aurícula, sí, que lo que va también a hacer es lo mismo, rechazo, y además cada vez me va produciendo un sentimiento de no lo necesito. De esta manera ayudo al paciente, sí, a no querer ese producto ni tampoco entrar en comidas. Ahora bien, creo que hemos hablado de que en acupuntura, los que hemos estudiado medicina tradicional china, sabemos que, por ejemplo, puntos, sí, de riñón son contra el miedo, la vejiga también, el estómago y el vaso, la preocupación. Por lo tanto, conocemos todos los puntos para superar estados psicológicos limitantes, miedos, traumas, complejos, fobias que una persona pueda tener. Y fíjate que hay algo muy curioso. Una persona entra en una adicción y ahora la deja, pero empieza a comer chocolates. ¿Otra adicción más? Otra adicción, bolígrafos. Se compra una caja de bolígrafo y empieza a masticar el bolígrafo porque, sí, está inquieto, cierto, y está nervioso y no se puede, y entonces mastica lápices, bolígrafos. Sí, es sustituir una cosa con otra. Porque, exactamente. Sigue teniendo ese problema alojado. ¿Qué hay, sí, dentro? Entonces, se dieron cuenta, por ejemplo, David Hopkins, Robert Callahan, allá por los años 60, se dieron cuenta que si yo estudio el origen de ese trauma, no importa cuál sea, y trabajo, por ejemplo, con puntos de acupuntura, ese trauma,
pero además con la persona consciente, viene mi paciente y me dice, Raúl, a mí lo que me pasa es que tengo miedo a hablar en público. Y cuando voy a la facultad y el profesor me dice que explique lo que he estudiado, bueno, empiezo a temblar. Me echo mi porrito y todos contentos. Hablo por un tubo y que me pare si puede. Sí. Entonces viene y me dice, y empezamos a indagar dónde comenzó, en los 3 años, en los 5 años, en los 7 años, qué pasó ahí. Alguien hablaba demasiado y mi madre me dio 3 bofetones, que te calles, niño impertinente, maleducado. Y a partir de ahí no hablo, ni que me lo regalen, ni que me den 1.000.000 de euros. Cierto. Entonces voy al origen, corrijo el origen. Fíjate que crearon una analogía en EFT, que es, si cojo un árbol de estos gigantes de la esperanza y le corto todas las raíces, ¿qué pasaría con ese árbol? Se seca y se cae. Bueno, lo mismo pasa con un trauma, un complejo, una fobia, que cuando le sacho las raíces, va a desaparecer el trauma, el complejo, la fobia. Pero si no hago ese trabajo de profundidad, ese evento va a surgir por detonantes. Aquello del perro que le ponen el plato de comida y le dan un bofetón. Cada vez que alguien me mire 3 veces, ya voy a entrar en pánico. Cada vez que me digan, tú eres tonto, entro en pánico. Y entonces, si yo borro ese evento de cuando era pequeño o de cuando era adolescente, desaparece totalmente. De hecho, está hablando Raúl de algo tan importante como que la persona que se corrija ese tipo de problemas puede dejar de ser un asesino en serie, puede dejar de ser un maltratador, puede ser víctima, puede ser tantas cosas, ¿no? ¿Sabes que los creadores de EFT, de técnica de desbloqueo emocional, vieron una técnica tan potente que se fueron a Bosnia y aquellos que habían sufrido fusilamientos de familiares, que habían estado a punto de ser fusilados, torturados, soldados que habían asesinado cruelmente a otras personas, le empezaron a hacer esta técnica, que es basada también en la medicina china, por eso cité mucho la acupuntura, y se sorprendieron. Personas con terribles traumas, en una cantidad de sesiones desaparecían los traumas y se transformaban en personas absoluta y totalmente diferentes. Eso es lo que también llamas tú, la hipnosis, que también tiene un... No, fíjate que el caso de Erickson... eso es la hipnosis ericksoniana. Ericksoniana. Y es porque... técnica de hipnosis significa sueño inducido. Pero en el caso de Milton Erickson, fue un chico que tuvo un ataque de poliomielitis, quedó tetrapléjico, tirado en una cama, y rápidamente él empezó a imaginarse que seguía montando a caballo, porque lo había hecho antes del ataque de poliomielitis. Y entonces empezó a imaginarse que montaba a caballo, que andaba en bicicleta, que araba la tierra porque vivía en una zona rural. Y llegó un momento que él sentía que hormigueaban sus piernas, sus brazos, empezó a levantarse y a caminar. Se curó. Fue tan curioso, tan fuerte la experiencia, que fue a la universidad y estudió medicina y psicología. Llegó a la conclusión, después de mucho investigar, que lo que había sucedido era que su cerebro había ordenado nuevamente a su cuerpo la reactivación de su sistema nervioso. Absurdo. Bueno, ahí está la experiencia de Milton Erickson, que luego él ya él se dio cuenta de una cosa. Él entraba como, vamos a decir, en un trance hipnótico, como de meditación, relajado, y se veía a sí mismo. Era una experiencia tan vívida, tan
real, nuestro cerebro no reconoce si yo camino físicamente con mis pies en el suelo o si yo sueño que camino. De ahí que tenemos unos sueños tan reales que decimos, no, pero tío, es que yo eso lo viví. Y es que nuestro cerebro no diferencia entre acción física, acción psicológica, y si yo me concentro muy intensamente, mi cerebro cree que eso es físico. Yo siempre pongo como ejemplo a Ralph Waldo Emerson, un escritor metafísico estadounidense que decía, you are what you create, tú eres lo que creas, en el sentido de que la creatividad, esa persona en ese momento determinado de su vida dice, yo quiero ahondar, quiero caminar por allí. Y entonces mucha gente habla acerca de esa sanación, en el sentido de que tú eres tu médico, tú eres el que quieres. Y de hecho en nuestra vida muchas veces ha pasado así. Hay gente que ha logrado superar baches y traumas, bueno, de toda índole, y la solución la tenía dentro mismo, no la tenía en una pastilla, no la tenía en eso. Y sin embargo, estas técnicas con la acupuntura, con los pares biomagnéticos, te ayudan también a estimular esa parte también tuya, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate que es asombroso. Nada más hay personas que les da miedo hablar o identificarse, ver el origen de este problema. Sí. Entonces, en pares biomagnéticos, bueno, se hace un test kinesiológico inteligente, se llama así, y el propio cuerpo de la persona me dice dónde yo tengo que poner los imanes. No los pongo donde a mí me da la gana. Te voy a poner en uno de estómago, en 3 de... No, no, no. Tu cuerpo me dice dónde yo pongo esos imanes. A partir de ahí, tu cuerpo inicia su proceso de sanación por una estimulación electromagnética de los imanes, pero que desbloquean los canales de acupuntura. Cierto. Y entonces produce una circulación energética, esa circulación energética, endorfinas, dopamina, toda una serie de hormonas de la felicidad, y empieza ese proceso. Ahora bien, aquí hay un evento. Una vez veía un video de un médico tibetano que le decía al paciente, yo te doy estas hierbas y te hago acupuntura, ve y medita sobre cuál es el origen de tu enfermedad. O sea, yo no tengo que seguir huyendo de mi problema, yo tengo que verlo. Para mí la palabra enfrentarse es pelear contra algo. Y no, yo quiero entenderlo como algo que me está haciendo daño y está en mí disolverlo. Claro, pero muchas veces yo lo que sí he notado es que el entorno, los familiares, los amigos, los conocidos, incluso vecinos y demás, se juzga rápidamente en el sentido de decir que, bueno, sí, que depende de él, es que es la voluntad de él no quiere, o ella no quiere, ¿no? Digo, y ahí es donde está el quid de la cuestión, de que mucha de esa gente se ve atrapada en una especie de la araña que quiere salir y no puede, porque no tengo voluntad, porque no sé cómo hacerla. Ahí es donde está ir atrás en el pasado y después a partir de ahí también poner en lisa todo este tipo de cuestiones, ¿no? Fíjate que aquí yo he citado acupuntura y auriculoterapia, pares biomagnéticos, hipnosis ericksoniana y EFT. Bien, yo he empezado con pacientes, mira, tengo un miedo a volar, pero no sé de dónde viene. Bueno, le empiezo poniendo los imanes en ciertas partes del cuerpo, vuelvo a repetir, el cuerpo de la persona me dice, ponme un imán en las rótulas, ponme un imán en la frente, 3 imanes, tal cual, pongo, positivo, negativo. De pronto la persona está en un estado de relajación durante 20 minutos, media hora con los imanes, y me dice, ¿sabes que una vez vi una noticia de cómo se caía un avión y me aterroricé, me quedé temblando? Yo tenía 5 o 6 años y a partir de ahí yo veo un avión y me sobresalto. Surgió el recuerdo gracias a esta primera... y además con una naturalidad. Ya no me da miedo ver ese origen de ese mal que estoy padeciendo. Ya lo veo sin trauma, sin miedo a enfrentarlo, a estar delante de ese trauma. Entonces, luego, también, la hipnosis ericksoniana tiene una característica. No te duermo, porque si yo te duermo, no te acuerdas de lo que yo quiero que te acuerdes. Yo quiero que
veas el origen de esto, sin traumatizarte, sin dolor, sin sufrimiento, sin pánico. Entonces te relajo, simplemente te voy diciendo, entra en un estado de relajación, déjate llevar, afloja tu cuerpo, respira varias veces profundo, etcétera, etcétera. Te vas relajando y sin sirena, sino con musiquita relajante, y te dejas llevar. Y empiezo a hacer una regresión, ahora está de moda con la película, y entonces te voy llevando hacia atrás hasta que aparece ese evento que dejó esa impronta en tu inconsciente. A partir de ahí, yo, terapeuta, puedo empezar a trabajar, por ejemplo, con acupuntura. Ay, pero es que me dan miedo las agujas porque me pusieron 300 inyecciones cuando era pequeño. No te preocupes. Vamos a trabajar con digitopuntura, con tapping, para no traumatizarte ahora poniendo agujas. Raúl Fernández, recuerden, estamos hablando de su consulta en La Cruzanta. En la calle Puldón, número 1, segundo piso, puerta 13, y el número 607 15 62 46. Es muy importante, lógicamente, que uno en la vida tome la iniciativa, porque en definitiva es el único solar que nos pertenece, como digo yo muchas veces, no solamente nuestro cuerpo, sino nuestra psique, nuestro espíritu, y somos nosotros los que hacemos muchas veces el camino. El camino, por mucho que nos lo quieran hacer otros, al final quien lo hace eres tú. Las experiencias vividas son tuyas y tú puedes mejorar en ello si quieres. Por lo menos la voluntad es fundamental, y ello, no es que yo no puedo, no, si quieres, puede. Sí, sí. Después que te ayudamos. Sí, exactamente. Luego, fíjate que ahí yo mencionaría la teoría de cuerdas. Cada persona va en su camino, va por su cuerda, en equilibrio, y yo lo único que puedo hacer es ayudarte a encontrar el camino. Realmente no hay alguien más inteligente que otro. Lo que pasa que ¿sabes? Hay estudios que dicen que hay 8 tipos de inteligencia, y luego se dieron cuenta que no, que es que una persona la usa para labrar la tierra y cosechar papas y uvas, y otra persona la usa para ser un literato, y otro para ser un ingeniero, y su inteligencia la vuelca en esto porque se identifica con ese tema. Ahora, es diferente que una persona tenga una genialidad y no la pueda usar por un trauma, por un complejo, por una fobia, y esa genialidad está. Lo que pasa es que yo tengo que quitar esa barrera, esa creencia limitante. No puedo, no sé hacerlo, no sirvo para esto. Tengo que quitarla. Y esa persona, te voy a poner un ejemplo, una mujer que tiene una creencia limitante, que es una inútil y que no puede hacer cosas. Le quito la creencia limitante y se transforma en una bordadora fabulosa y vende todos sus productos, manteles, servilletería, bueno, y hace unos trabajos, mantillas geniales. No lo podía hacer porque le habían hecho creer que era una inútil y que no sabía hacerlo. Es curioso porque esta semana que viene tendremos nuestra tertulia literaria, alumnos del centro en su día, del Cabildo, esa creación literaria, y recuerdo a los alumnos que le ponía el papel en blanco, y muchos de ellos, incluso su propia vida, a través de la escritura, pues se dan cuenta de que no eran tales como le habían dicho. No era una mujer que no tenía derecho, en el caso muchas veces, a salir más allá del fregadero, como decía la propia Juana y demás, sino que eran personas que eran hábiles, que podían hacer cosas. Y ese tipo de adicciones, desde el punto de vista positivo, ¿no? Porque curiosamente adicción es una palabra, pero adición sin la C significa sumar, y esa gente suma mucho en la vida, y de hecho incluso hay mucha gente que es capaz de crear, y las artes ahí tienen un fabuloso, tanto las artes, digamos, con las manos, la artesanía, como también, por supuesto, la creatividad literaria, pictórica, etcétera, etcétera, ¿no? Mucho, mucho. Fíjate, yo en mis principios aprendí de mi padre a tallar madera. Sí. Y yo lo veía a mi padre, que era fabuloso. Él agarraba un trozo de madera, un cuadrado, por ejemplo, y empezaba a esbozar una cabeza de un ser humano. Sí. Y seguía, y aquello que solo era un trozo de madera cuadrado, se transformaba
en la cabeza, por ejemplo, de un guerrero romano o de una cariátide egipcia, y cobraba una vida impresionante. Se olvidaba de comer porque entraba en trance. Pero es que mi padre no tomaba ni café, no fumaba, nada. Se metía en ese trance psíquico, le dicen ahora estado alterado de conciencia. ¿No? Y se dejaba llevar. A las 10, 12, 14 horas no sabía que le dolían los pies, no sabía que estaba cansado el cuello, nada. Estaba en ese limbo, en ese mundo maravilloso que era la creatividad. Pero eso, tú lo sabes muy bien, cuando dejas tu vena surgir, tu musa por tu brazo, llega al bolígrafo y estás escribiendo y te dejas llevar, no sé, casi puedes decir, no sé lo que estoy escribiendo, solo sé que estoy haciendo. Y cuando lo lees, ha surgido una obra maestra. Y dices, ¿esto lo hice yo? Pero fíjate, la diferencia es que una persona necesita un porro para entrar en ese trance y otra persona que está libre su mente, que entiende que es capaz de cualquier logro, entra en trance y hace las cosas más bellas que te puedas imaginar. Las composiciones musicales de Beethoven, Chopin, Liszt, Mozart, o esa genialidad de alguien que escribe una novela o cualquier otra cosa, que es fascinante. Dice, ¿cómo pudo hacerlo? ¿No? Y solamente con la riqueza del espíritu. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, pero fíjense ustedes, a todas aquellas personas que nos sintonizan a esta hora de la mañana, muchas personas que quizás no ven con tampoco, digamos, tanta preocupación su situación porque tienen esas pastillas a las cuales están, digamos, acostumbrados y acostumbradas, y esas adicciones, hay que recordar que las adicciones tienen un alto coste desde el punto de vista de la salud, tanto psíquica y también física, sobre todo a personas con dolencias después que van a tener cardíacas, especialmente todo ese tipo de fármacos que alteran la psique, la neurona, pues bueno, todo eso influye, hay que decirlo, la gente que toma ese tipo de pastillas tarde o temprano tendrá problemas de cardiovasculares, y que lo que se pretende también, por supuesto, es que bueno, que se puede salir de todo. Totalmente, totalmente. Y yo sigo destacando que no importa si es una ama de casa, su genialidad la demuestra en sus comidas, en su ropa limpia, en su casa ordenada. Eso es lo de menos. Todo tiene un valor excelso, un valor maravilloso. Si es un ingeniero, un médico o una ama de casa, da lo mismo. El valor es inconmensurable y se puede salir con toda seguridad. Podemos tardar un poco más o podemos tardar un poco menos, pero en estos tratamientos yo he visto resultados rapidísimos. Fíjate, rápidamente, un muchacho, 5 años tomando pastilla, muy joven, 29 años, pánico, crisis de pánico, y en 4 meses conducía su automóvil, estaba trabajando, no quiere decir al 4.º mes, sino empezó a salir, subirse al coche, empezó a conducir, y luego le aparece una oferta de trabajo y dice, pues yo lo voy a coger. No, ni siquiera pensó, se dejó llevar. Por lo tanto, podemos tener un tratamiento, y fíjate que yo también digo, no necesito que dejes las pastillas. Si yo logro sachar ese árbol, esas raíces, y quitarte esa impronta que tienes grabado ahí, dejarás tú solo las pastillas. No hace falta que otro te diga, déjalo. Lo vas a hacer tú porque vas a decir, no siento necesidad de tomar esto o de hacer aquello otro. Muy bien, pues recuerden la presencia de Raúl Fernández aquí en este medio de comunicación, y también, por supuesto, a través de su teléfono. ¿Cuál es el teléfono? El 607, ahora lo digo de 3 en 3. 607 156 246. Y la asistencia a su consulta, que se encuentra en la Cruz Santa.